Un cordial saludo para todas. Nos alegra mucho que estés por aquí. En A sus pies, mujeres, estamos leyendo la Biblia. Creemos que la palabra de Dios es suficiente para toda situación. En este mes de febrero estamos en el libro del Génesis y hemos detectado o identificado varias temáticas que son concernientes a la vida y las realidades de las mujeres. Hoy hablaremos de una muy especial. En el capítulo 1, versículo 27, la palabra dice que el Señor nos creó varón y hembra, con características internas y externas diferentes y propias de cada uno. Sabemos que varias mujeres luchan con entender y vivir este orden natural de la sexualidad que Dios diseñó desde el principio. Por eso hoy queremos ahondar un poquito más en la atracción al mismo sexo y homosexualidad. Para eso nos encontramos aquí con Ramiro Ramírez. Ramiro es magíster en terapia de pareja. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que nos estés acompañando en este tema tan importante. ¿Cómo te sientes, Ramiro? Muy bien y espero que con este tema pues servirles a este ministerio y a todas las mujeres y familias en general que nos escuchan. De antemano agradecerte tu buena disposición. Entonces, iniciemos, Ramiro. Para comenzar, cuéntanos por qué el ser humano ha decidido o por qué el ser humano se confunde en vivir el orden natural para la sexualidad que fue impartido por Dios. Bueno, como nosotros somos cristianos, entonces nuestro pensamiento es un pensamiento que se sujeta a la palabra de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones. Y entonces eso implicaba que andábamos sujetos a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Continúa diciendo en los versículos 2 y 3. Y que, dice, nos conducíamos según quien gobierna las tinieblas, quien ejerce poder ahora sobre los que viven en desobediencia. Entonces, lo primero que quiero decir es que el ser humano, cuando cae en el Génesis capítulo 3, queda separado completamente de Dios y entonces dice que la condición es una condición de estar muerto. Aunque estamos aquí, caminamos y todo, espiritualmente estamos muertos. Y entonces estar muertos es allí toda una lógica de estar separado de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras formas de razonar y de experienciar la vida son formas que están alejadas de Dios. De manera que no están alineadas con lo que Dios ha dicho en su justa ley y en su santidad. Entonces, la razón por la que el ser humano cambia el uso natural de las cosas es porque el mundo quedó sujeto a maldición y quienes están muertos todavía en delitos y pecados no pueden comprender estas cosas de manera espiritual porque están muertos y no pueden razonar de este lado que es el reino de la luz. Me gusta mucho cuando haces énfasis a la palabra de que sin Dios estamos muertos, porque realmente no es que estemos enfermos, es que estamos muertos sin Dios. Y ese es un buen punto de partida para comenzar esta conversación. Y hablando ya específicamente de las mujeres, ¿cómo se explica, Ramiro, que una mujer sienta atracción hacia el mismo sexo? ¿Esto es algo genético? ¿Depende de la crianza, de las experiencias de vida, de las amistades? Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, siguiendo este paradigma de que estamos muertos, que están muertos y que en esa muerte hay toda una lógica, toda una forma de vivir separado de Dios, la sociedad entonces en general está muerta, está separada de Dios, es decir, una parte de la sociedad. Por tanto, incide lo genético, no necesariamente, digamos que hasta ahora no ha habido estudios, por lo menos concluyentes, que hay una genética. Han intentado de pronto, pues todas las personas y agremiaciones en pro de defender, esta conducta homosexual, han intentado como hacer estudios
y encontrar un gen que sea el gen homosexual, pero no ha sido concluyente. Entonces digamos que la genética es una cosa que se descarta, pero sí hay todo un entorno en que el individuo crece. Entonces sí incide la forma de crianza, sí incide la sociedad, sí incide pues todos los medios de comunicación, la moda misma, las amistades. Sí hay una incidencia. ¿Por qué? Porque justamente toda esta sociedad, toda esta moda, todas estas cosas están en su gran mayoría en esa lógica de están muertos. Y allá, en ese reino de las tinieblas, dice el apóstol Pablo que cuando venimos a Cristo, Él nos trae del reino de las tinieblas al reino de la luz. En este reino de las tinieblas es todo un sistema. Entonces sí incide, podría incidir, por ejemplo, una crianza donde una mamá, por ejemplo, es muy pasiva, no ha defendido a su hija o a sus hijos de un padre violento, agresivo, o una hija, por ejemplo, que es abusada por el padre, por el tío, y los referentes que ella tiene como de masculinidad es alguien muy peligroso. Entonces podría en la adolescencia que surge todo esta, como este comportamiento o se despierta la sexualidad, podría entender, hacer un razonamiento y es, las mujeres me resultan menos peligrosas, ¿cierto? Wow. Por ejemplo, podría ser, hay muchas otras posibilidades, pero ese sería un ejemplo. Entonces tenemos que decir que en este mundo caído hablamos de otra categoría y es el pecado. Mi propio pecado como individuo, pero también yo crezco en un mundo donde hay pecadores que pecan contra mí con sus palabras, con sus acciones, con sus omisiones, un padre, una madre. Entonces el individuo empieza a razonar, empieza a interpretar el mundo basado inevitablemente en esa historia, que en realidad es la historia del pecado de otros y sus propios pecados. Gracias, Ramiro. Definitivamente, ese evento catastrófico y cósmico de la caída Sí, nos permea tanto a nosotros como a nuestro entorno. absolutamente. Bueno, avanzando, Ramiro, quisiera hacerte una pregunta. Si una mujer siente atracción hacia el mismo sexo, ¿esto significa que ella ya es homosexual? Esa pregunta es muy interesante porque no. La respuesta es un categórico no, un rotundo no. No. Es decir, esta mujer o esta joven, esta adolescente, tiene una lucha, como quien lucha con la lujuria, como quien lucha con, no sé, que está atraído por alguien que es su cónyuge y deberá luchar en contra de eso, pero no es homosexual y está confundida, pero no quiere decir que es ya y que no está determinada a entregarse a una conducta homosexual. Hablando ya específicamente de una conducta homosexual, ¿es este pecado más grave que otros pecados? Por ejemplo, los pecados que se cometen contra el cuerpo como el adulterio, la fornicación, o incluso otros pecados como el chisme, la gula y otros. La respuesta es no es más ofensivo. No es más ofensivo. No encontramos en la Biblia como que Dios se aire más por un pecado específico y otro. La Biblia dice que Dios está airado contra el pecado, que tiene ira, inclusive dice que está airado contra el pecador, pero no dice exactamente cuáles expresiones del pecado le producen más ira que otras. Entonces, no, básicamente es una persona que, mm, em, que estará luchando, pero no quiere decir que es más ofensivo. Quiero precisar algo aquí más. El apóstol Pablo habla que los pecados sexuales tienen una connotación y es que atentan contra el cuerpo. Y para nosotros los creyentes el cuerpo es muy importante, porque el apóstol Pablo dice a los corintios que es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero eso, aún decir eso, no está diciendo que es más ofensivo y que Dios está más airado por este pecado que, por ejemplo, quien lucha con el chisme, ¿cierto? Con ese deseo de saber o de esparcir información que hace daño. No, definitivamente. Tiene consecuencias distintas, claro está, pero ya nos queda claro que no es más ofensivo contra Dios. Exacto. Bueno, Ramiro, ¿qué esperanza hay para una mujer, para adolescente, joven, independientemente de la edad? ¿Qué esperanza hay para una mujer que está atravesando por estas luchas?
Esta pregunta me encantó porque es la misma esperanza que tiene el ladrón, el asesino, el adúltero, el fornicario, el que lucha con la pornografía, el que lucha con el chisme, el que se hiere fácil, es la misma. ¿Y cuál es esa? Es que Cristo es nuestro Redentor. Y la imagen del Redentor es de alguien que viene y caímos en una desgracia y Él viene y nos rescata. O sea, estamos tan mal que necesitamos que alguien venga, esa idea del superhéroe, ¿no? Que Él viene y nos rescata y nos atrae hacia Él y nos da salvación. ¿De qué nos salva? De esto que el apóstol Pablo dice, vivir esclavos de nuestros impulsos, de nuestras pasiones. Entonces me encanta esto porque tiene la misma esperanza. Qué buena esperanza la que tenemos. Ramiro, hablando ya específicamente de la iglesia, ¿qué papel desempeña la iglesia para apoyar a una mujer que esté enfrentando esta lucha? Sí, por motivos de tiempo uno podría decir muchas cosas, pero solo voy a decir 3 cosas. La primera es que la iglesia puede ayudar mucho cuando habla de este tema, cuando lo saca de la categoría de tabú, ¿cierto? Es decir, hablemos de esto en reuniones de damas, en grupos pequeños, hablemos de esto. ¿De cómo está tu vida sexual? ¿Cómo es que tú vives esto? ¿Cómo es que honras o estás teniendo dificultades con esto? En grupos de adolescentes, etcétera, poder sacarlo de la categoría de tabú. Segundo, no escandalizarse cuando alguien, una joven, una adolescente, dice, me siento atraída por otra mujer. Me atrae una mujer, una compañera del colegio o de la universidad o del trabajo. No sentirse que esto es una cosa terrible. Esto es un asunto de vivir en este mundo. Y no escandalizarse le va a ayudar a la persona a lidiar con la vergüenza, porque la vergüenza es una emoción que incide mucho en esto. Entonces, si yo siento que no puedo hablar aquí de esto, pues yo me entro, Me cohíbo. me cohíbo, sí, eso es, y entonces no hablo de esto y no tengo ayuda. Y lo tercero que podría decir es comprendiendo bíblicamente la doctrina del pecado. Yo creo que uno puede leer la doctrina del pecado y listo, la entendió, pero esa comprensión en la experiencia es algo que va ocurriendo día a día. Entonces, comprender que estamos aquí, en este mundo todavía caído, y que todas estas cosas lo que hacen es recordarnos que necesitamos de su gracia, que necesitamos ese Redentor. Y a mí me encanta decir, recordarnos que este no es nuestro hogar y que estamos esperando la redención de los santos. Y si una mujer no tiene la confianza para expresar esto en su iglesia, entonces ¿a quién va a acudir? ¿Cierto? Por eso la iglesia es como un caparazón que brinda seguridad para estas chicas. Sí, absolutamente. Es la iglesia local, un medio que Dios nos ha dado para vivir ahí lo que somos, tal cual somos, sin necesidad de fingir o pretender ser otros. Excelente. Entonces esto es una introducción, un abrebocas para la siguiente pregunta. Sí. Si soy una mujer que ya he identificado mi lucha, incluso mi pecado y me he arrepentido delante del Señor, si camino en comunidad, pero sigo teniendo pensamientos de atracción homosexual, si sigo luchando con esto, ¿qué podemos decirle a una mujer que esté pasando por esta situación? Sí, primero yo diría que la entendemos perfectamente, que esto no es algo mayor ni menor, que puede ser algo vergonzoso, pero que la vergüenza no te esconda, que la vergüenza no te aísle, sino que pueda salir. Buscar una iglesia donde puedan hablar de esto, yo lo he llamado una iglesia como local de gracia, donde podamos hablar de esto sin escandalizarnos, que predique verdaderamente la suficiencia de la palabra de Dios. Segundo, yo le diría a esta mujer, ora y busca hermanas, que Dios te muestre hermanas maduras en la fe, que no se van a escandalizar porque tú les digas que estás en esta lucha. Y tercero, busca una mujer consejera, eso me parece importante, que tenga experticia en el tema, porque te va a ayudar a comprender cómo es que esto vino a su vida, cómo es que esto opera en su vida, y especialmente comprender cómo es que la gracia viene también para esta mujer que lucha con la atracción hacia el mismo sexo. Y ahora bien, ¿qué podemos decirle a los padres que nos están escuchando, que están afrontando esta situación con su hija, sus hijas o incluso con una familiar cercana? ¿Qué se le puede decir a los padres? Primero, orar
orar que Dios les dé la sabiduría. El libro de Santiago dice que la sabiduría humana es una sabiduría diabólica, porque definitivamente no quiere honrar a Dios, mientras que la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría dócil, es apacible y busca la justicia. Para nosotros la justicia es Jesucristo. Segundo, buscar consejeros bíblicos con experticia. Es delicado porque si uno como consejero de pronto dice, no, este es un tema que necesito recurrir a otros, es mejor decir, no, yo te acompaño en oración, pero no. Entonces, los padres deben buscar consejeros bíblicos con experticia, su pastor, su líder. Y tercero, propiciar un ambiente a estos hijos jóvenes, un ambiente de comunión, de comunidad. Porque es interesante que la conducta homosexual tiene su comunidad y viven en muchos aspectos de la comunidad, se reúnen, conversan, festejan, celebran. Entonces creo que un espacio protector es el hogar también. Entonces esos padres podrían revisar cómo generar mayores espacios para compartir con sus hijos, con sus hijas, para vivir más en comunidad. Y eso les va a generar un espacio protector, por lo menos de confianza, y sentir que sus hijos están cerca y que son amados a pesar de que luchen con estas cosas. Y creo que también aquí aplicaría lo que nos explicabas ahorita de la vergüenza, ¿cierto? Sí. Porque los padres también pueden sentir vergüenza por esto. Es cierto, por eso los padres también en su vergüenza acercarse a la iglesia, a los hermanos y poder hablar, mire, esto me avergüenza, y poder orar juntos con base en eso o por esto. Entonces creo que este es un asunto que no solo incluye a la persona que lo está luchando, sino a todos nosotros, a sus padres, familiares, a la iglesia en general. Tenemos un llamado como iglesia. Sí, definitivamente. Sí, acompañarlos y a crear una comunidad protectora para ellos. Ramiro, muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme aquí. Gracias por ayudarnos, ilustrarnos un poquito más en este tema. Esperamos que haya sido de bendición este espacio para ustedes y queremos darle un mensaje muy especial a aquellas mujeres que están pasando, que están afrontando esta lucha, a los padres o si conoces a alguien que esté luchando y esté confundido con este tema. La invitación es que primero que todo llegues delante de Dios en oración, pero en A Sus Pies Mujeres también estamos dispuestas a escucharte y a brindarte apoyo. Puedes contactarte con nosotros con toda la confianza. ¿Cómo puedes hacerlo? A través del Instagram que tenemos de A Sus Pies Mujeres con un mensaje interno o de nuestra página web www.asuspiesmujeres.org. Allí también te puedes comunicar con nosotros. Le damos muchas gracias al Señor por este espacio. Gracias, Ramiro. Hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Un abrazo y no se les olvide, debemos estar a sus pies, nutriéndonos de su palabra. Amén.